Si tú no sabes, el principal mensaje de Jesús fue el reino de Dios. Jesús, todo lo que predicó, él apuntaba al reino. Jesús habló de salvación, habló de todo eso, habló de amor, pero su principal mensaje fue el reino. Ya me escuchaste hablar eso 10 veces. Pero ahora, la tensión que nosotros vivimos, y es por eso que esos momentos son importantes, la tensión que nosotros como cristianos, hijos de Dios, discípulos de Cristo vivimos, es la tensión del reino ahora, pero el reino aún no. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos contacto con manifestaciones del reino. De hecho, si tú abres tu Biblia ahí en Mateo capítulo 4, yo voy a leer contigo eso. Mateo 4, 17. Yo estaba diciendo entonces que nosotros tenemos contacto con manifestaciones del reino, pero eso no significa que el reino está acá en su plenitud. El reino de Dios está entre nosotros, eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, si el reino de Dios está entre nosotros, ¿por qué aún no vemos el reino de Dios en su plenitud? ¿Por qué? Porque aún vamos a ver el regreso de Jesús. Por eso la tensión que vivimos es: reino ahora, el reino está aquí. Podemos ver la manifestación del reino, podemos disfrutar de la manifestación del reino, pero el reino aún no está aquí en su plenitud. El reino está aquí, pero aún no está en su plenitud. Entonces déjame mostrarte esa tensión que está en la Biblia. Mateo 4, 17 dice: desde entonces, eso aquí estoy hablando de Jesús saliendo del bautismo y comenzando a predicar el evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús está diciendo: el reino de los cielos, porque yo estoy aquí ahora, el reino de los cielos se acercó, está aquí, ahora. El reino de los cielos está aquí, ahora. Jesús está diciendo entonces: para ver el reino es necesario arrepentimiento. Salvación es simplemente la puerta de entrada para que tú puedas ver el reino. El arrepentimiento es simplemente la puerta de entrada. Cuando tú te arrepientes, entregas tu vida al Señor Jesús, tú estás entrando por una puerta llamada reino de Dios. Te da acceso a ver el reino, a ver la manifestación del reino. Ahora, déjame traer la otra atención. Mateo capítulo 6, 2 páginas en tu Biblia más adelante, versículo 9, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira la tensión aquí clara en la vida de Jesús. El reino está aquí, ahora, pero Dios, mi oración es para que tu reino venga. ¿Tiene sentido lo que digo? La tensión Jesús promueve. Él dice: yo traigo la manifestación del reino. Yo estoy trayendo aquí como puntos de manifestación. Yo estoy trayendo aquí algo que estoy inaugurando, que es el reino de Dios se ha acercado. Jesús trajo el reino de Dios, inauguró el reino de Dios. Pero ahora Jesús también en esa tensión, en Mateo capítulo 6, él dice: que venga a tu reino, que se haga tu voluntad. Mi pregunta es: ¿todo que sucede en el mundo es voluntad de Dios? Si todo que sucede en el mundo es voluntad de Dios, la oración de Jesús está equivocada. ¿Están conmigo? Si todo que sucede, malo, bueno, lo que sea, es voluntad de Dios, la oración de Jesús está mal. Porque la oración de Jesús es: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Si Jesús está pidiendo para que se haga la voluntad de Dios, es porque la voluntad de Dios no está siendo hecha. Por eso hay esa tensión entre el reino que está manifiesto a través de Jesús y que está aquí, está al alcance de todos, pero también hay la tensión de el reino no está aquí en su plenitud. Por eso todo lo que sucede que no es de acuerdo con la voluntad de Dios, yo tengo que orar para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces yo tengo el reino ahora, pero el reino aún no. Esa es la tensión que todos nosotros vivimos y vamos a vivir hasta que Jesús regrese, porque cuando Él regrese ya es la plenitud. Entonces yo quiero hablar rápido hoy sobre
el reino en expansión. Puede ser. Voy a tratar de hacer aquí la prédica más rápida que hice en mi vida, pero el reino en expansión. Entonces el reino está aquí y el reino aún no está aquí 100%. ¿Por qué? Porque el reino está en expansión. El reino de Dios está en expansión. Entonces abre ahí Mateo 13, mismo libro, un poquito más adelante ahí en tu Biblia, Mateo 13 versículo 33. Dice así: otra parábola les dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue levedado. El reino de Dios, mira lo que Jesús está asemejando el reino. Está diciendo que el reino de Dios es como una levadura que una mujer coge para hacer el pan o para hacer una masa, y ella pone en la harina, y luego de un tiempo esa harina está toda tocada por la levadura. La levadura no fue impactada por la harina, sino que la harina fue impactada por la levadura. Medio obvio eso, ¿no? Oh, qué predicador. No. Pero ahora, ¿por qué Jesús está diciendo eso? Él está diciendo eso porque es importante que nosotros entendamos que cuando el reino de Dios se manifiesta en cualquier lugar que nosotros estamos, el reino de Dios tiene el poder de tocar, cambiar la forma, cambiar la fórmula, cambiar toda la estructura de los lugares en donde estamos. ¿Me está entendiendo eso? La levadura en la masa, la levadura en la harina es como el reino de Dios en cualquier lugar que estamos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, Él no pide permiso para transformar algo. Él simplemente viene y transforma. ¿Me está entendiendo eso? Es eso que Jesús está diciendo. Una vez que el reino de Dios es implementado, una vez que el reino de Dios es manifiesto, lo que va a suceder es que Él no va a pedir permiso para transformar. Él va a transformar sí o sí. Eso es lo que la levadura en la masa significa. Porque toda la masa ahora es influenciada por la levadura. Si nosotros entendemos ese principio, estamos entendiendo que el reino de Dios conquista territorios a partir de su manifestación. El reino de Dios, entonces, una vez que yo manifiesto el reino de Dios, yo estoy conquistando. El propio reino de Dios está avanzando y está expandiendo. Está cambiando estructuras, está cambiando forma de pensar, está cambiando familias, está cambiando trabajo, está cambiando sociedad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en expansión. El reino de Dios siempre está en expansión. ¿Ustedes sabían de eso? ¿Sabían de eso? Ay, Daniel, pero las tinieblas cubren la tierra. Ay, Daniel, pero el mundo está yendo de mal a peor. Daniel, pero hoy es mucho más difícil predicar. Espera, hoy es mucho más fácil. Tú tienes un TikTok que tú puedes alcanzar 50,000 personas de una. Tú tienes redes sociales que nunca hubo en el mundo. Hoy es mucho más fácil predicar el evangelio que hace 50 años atrás. ¿Sí o no? Entonces, a lo que voy es, la levadura, el reino toma el espacio. Una vez que el reino es manifiesto, el reino de Dios toma el espacio en donde entra. Por eso Jesús, Él dice: arrepentíos porque se ha acercado el reino de Dios. Porque cuando Jesús entraba y Él hacía alguna señal, Él decía: el reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios acabó de tomar un territorio, acabó de tomar un espacio. Y eso comienza como la levadura a influenciar todo el lugar. Entonces, yo quiero traer aquí, ¿qué significa entonces que el reino de Dios está en expansión? Yo tengo 3 puntos rápidos. No tan rápidos, pero rápidos. Número 1, el reino de Dios está en expansión cuando buscamos el reino de Dios en primer lugar. Y voy a traer aquí algunas cosas. Primero, la primera pregunta que debemos responder es lo que está en Mateo 6:33, que es: buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Mateo 6, Jesús está enseñando a orar, Jesús está enseñando a ayunar. Si regresas un poco más en el mismo capítulo, Jesús está hablando sobre la oración del Padre Nuestro, que es: venga tu reino. Y Jesús está diciendo: no solo venga tu reino, pero yo también busco el reino. Porque a veces nosotros pensamos que solo venga tu reino. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero nos falta el buscar lo que es el reino. Buscar el reino de Dios. A veces yo oro para que el reino de Dios se manifieste en algún lugar, pero yo no estoy buscando el reino. Yo estoy simplemente buscando la manifestación de Dios, pero yo no estoy logrando mantener la manifestación del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice: venga tu reino, pero dice: busca también el reino, es que cuando el reino se manifieste, yo estoy buscando el reino, yo estoy manteniendo la manifestación del reino. Di mucha vuelta, ¿no? ¿Quieren que repita eso? Está bien. Repito. Cuando yo estoy buscando la manifestación del reino, cuando estoy pidiendo: Señor, venga a tu reino, que se haga tu voluntad. Pero ahora yo también estoy buscando el reino de Dios. Lo que yo estoy haciendo es: cuando el reino se manifiesta, yo busco el reino, yo mantengo la manifestación del reino. No hay cómo mantener la manifestación del reino sin buscar el reino. Dios puede manifestar y Él quiere manifestarse, pero ahora Él está buscando por aquellos que buscan el reino. Porque una vez que yo busco el reino, yo mantengo lo que Dios acaba de manifestar. El problema es que Dios actúa, manifiesta el reino, y me falta a mí buscar el reino. Y ahí yo tengo solo una pequeña manifestación. Digo: ¿por qué eso no siguió sucediendo en mi vida? ¿Por qué esa manifestación no siguió el curso que debería seguir? Te voy a decir: porque te faltó buscar el reino para crear una estructura. Cuando Dios se manifiesta, tú buscas, creas una estructura para el fluir de la manifestación del reino de Dios. Entonces, buscar el reino de Dios en primer lugar es construir ese fluir de la manifestación del reino de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, mi pregunta es: ¿estamos realmente buscando el reino de Dios en primer lugar? ¿Qué significa buscar el reino de Dios en primer lugar? Mira, los versículos anteriores a ese que leímos, Jesús está mostrando que no es buscar el reino de Dios en primer lugar. Está buscando: si están ansiosos por lo que vestir, por lo que comer, si están pensando en simplemente sus intereses personales. Eso es lo que Jesús está hablando. Eso no es buscar el reino. Buscar el reino es: yo voy a buscar la manifestación del reino de Dios primero. Yo voy a buscar el paz, justicia y gozo en el Señor, y a partir de eso, todo lo que no es buscar el reino va a ser añadido. Entonces, buscar el reino de Dios en primer lugar es tener en mente que todo lo que yo hago, la motivación es el reino de Dios. Cuando yo digo yo estoy buscando el reino de Dios en primer lugar, la motivación entonces es que yo tenga en mente manifestar el reino de Dios. Mi mente está en todo el momento buscando el reino de Dios. Te voy a preguntar: ¿para qué quieres un buen trabajo? ¿Para qué quieres una maestría? ¿Para qué quieres un buen sueldo? ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres casarte? Y deberías querer casarte, por si acaso. Si eres soltero, deberías querer casarte, porque es principio bíblico. ¿Para qué quieres todo lo que tú quieres? Si tú estás con la mente en simplemente tu beneficio personal, tú no estás buscando el reino. ¿Para qué quieres pasar más tiempo con tu familia?
Porque yo he escuchado tantos años, no necesito más tiempo con mi familia. Pero el tiempo con familia es pasar frente a Netflix. El tiempo con familia es pasar acostados sin conversar. La cuestión aquí es, ¿cuál es la motivación que tú tienes a hacer cualquier cosa que tú haces? Porque si tu motivación es el reino, tú estás en el lugar correcto. Pero ahora, si el reino de Dios no es primero en todo lo que piensas, tú estás saliendo del propósito de Cristo. Estás saliendo del propósito del reino. Mira, si tú buscas todo eso antes del reino, tú no eres un discípulo de Cristo. Tú eres simplemente un admirador de Cristo. Te gusta venir acá y escuchar las buenas palabras, buenas prédicas o no sé qué sea. Pero un discípulo de Cristo, todo lo que él toca a la mano va a decir: ¿cómo yo puedo usar eso aquí para el reino? ¿Cómo yo puedo usar eso aquí para manifestación del reino? ¿Cómo eso aquí? ¿Cómo mi dinero? ¿Cómo mis recursos? ¿Cómo mis talentos? ¿Cómo mis habilidades? ¿Cómo mis dones? ¿Cómo eso aquí? ¿Cómo mi familia? ¿Cómo eso aquí sirve para que el cielo pueda bajar a la tierra y que eso aquí sea de expansión para el reino de Dios? Si tú no piensas así y estás pensando solo en beneficios personales, te voy a decir: tú no eres un discípulo de Cristo. No eres un discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo va a pensar en todo para el reino. ¿Cómo yo puedo construir el reino? ¿Cómo yo puedo? Escucha, Jesús vino a inaugurar el reino. Nosotros estamos para implementar el reino. Nosotros estamos para construir el reino junto con Jesús. Y ahora, si tú no piensas que todo lo que haces puede ser santificado y puede ser canalizado para la manifestación del cielo en la tierra, porque yo pienso Dios diciendo así: ok, tú quieres que yo manifieste el reino, busca, porque yo voy a manifestar. Solo estoy buscando a aquellos que buscan primeramente el reino. Porque a partir del momento que tú pones a Dios en primer lugar, al reino de Dios en primer lugar, tú estás diciendo: Dios, yo soy un canal para la manifestación de tu reino, y todo lo que tú derrames sobre mí, yo no va a retenerse en mí, va a fluir a través de mí. Buscar el reino de Dios significa: yo soy un canal para el fluir de la manifestación del reino de Dios por todo lo que yo hago. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, todo lo que yo hago tiene que ver con el fluir del reino de Dios. Ahora, vivir el reino de Dios se volvió un poquito suave, ¿no? Para nosotros. Y te digo por qué. Porque tal vez vivimos en una sociedad con el pensamiento occidental, que es: no, respetemos las diferencias, respetemos eso, respetemos otro. Yo no estoy diciendo que tú no vas a respetar, pero escuché una frase, tengo que decir esa frase. Escuché una frase que la persona decía: en una sociedad decente, las personas no merecen respeto, merecen el derecho de habla. Pero ahora, yo respeto lo que está en la palabra de Dios. Si tú hablas cualquier cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios, yo no necesito respetarte. Yo no tengo por qué respetarte. Piensa un poquito. Ay, pero el respeto, el amor, el cariño. Jesús, cuando se enfrentaba a alguien que estaba en contra de la palabra de Dios, él no respetaba. Él simplemente se paraba en la verdad. Y por mucho predicar tolerancia y respeto, nos volvimos suaves con el mensaje del evangelio. Y de hecho nos acomodamos a todo lo que el mundo propone que es éxito. Y todo lo que el mundo propone que es éxito es un buen sueldo, una buena carrera, no sé cuántas maestrías. Y no estoy diciendo estudia, por favor, no sea necio, estudia. Pero ahora, este no es tu objetivo, porque el objetivo es si lo que estoy haciendo
puede ser una plataforma para que Dios se manifieste, para que el reino de Dios se manifieste. Todo lo que vas a hacer para manifestar el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios en primer lugar. Eso es buscar el reino de Dios. Y nosotros nos volvimos muy suaves. Tal vez falta un poquito de persecución. Ay, no, pastor, estoy cómodo. A veces falta. Y pensamos que persecución es simplemente decir que los cristianos queremos dinero, o que los pastores quieren dinero. Eso no es persecución. Y nosotros nos volvimos tan suaves y poco agresivos simplemente por el estilo que la sociedad lleva de vida. Pero ahora, si mantuviéramos la agresividad de los apóstoles, no iba a haber espacio en la sociedad que no fuera lleno por la presencia de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Tengo que decir eso. ¿Dónde están aquellos que la Biblia dice que viran el mundo de cabeza abajo? Porque de Pablo decían eso. Llegaron aquellos ahí, los cristianos, que vieron el mundo cabeza abajo. No estoy diciendo de huelgas, estoy diciendo de manifestación del reino. No estoy diciendo de violencia, estoy diciendo de agresividad. Es diferente. Nos falta ese drive, como iglesia nos falta. Y yo siento que Dios está despertando. Dios nos está despertando. Yo siento que como Zion, Dios lo que está haciendo es, tengo que darles un boost, porque si no el evangelio se vuelve muy suave para ustedes. Mi pregunta es, o mejor, mi afirmación: o creemos que el reino de Dios nos va a traer un mejor resultado que cualquier otra búsqueda, o somos falsos discípulos. O creemos que lo que la Biblia dice es verdad, que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo va a ser agregado, o yo soy un falso discípulo. Y si yo creo, yo practico. Si yo creo, yo vivo. Y si yo vivo, yo voy a experimentar todo siendo añadido. El problema, ¿sabes por qué tú andas tan ansioso? ¿Sabes por qué tú andas tan preocupado? Porque tú estás buscando otras cosas que no son el reino. Estás buscando beneficios personales, estás buscando crecer. Yo no tengo problema con que crezcas. Yo no tengo problema con que tengas dinero, con que tengas un buen trabajo o una buena empresa. No me importa. Eso aquí es el segundo lugar. Eso aquí es lo que viene por añadidura. Pero ahora, si tú buscas eso, tú estás literalmente cerrando la llave del cielo de la manifestación del reino en tu vida. Estás diciendo: Dios, yo no necesito buscar la manifestación de tu reino. Yo simplemente necesito que pueda hacer todo eso aquí, y no te necesito. Y voy a la iglesia a veces, de vez en cuando. Voy a la iglesia a veces, doy mi diezmo. No, te voy a decir una cosa. Voy a arriesgar porque eso aquí es muy fuerte lo que voy a decir. Si estás viviendo de esa forma, no necesitamos tu dinero. Porque no es sobre dinero. Si tú piensas que todo es dinero, tu Dios es mamón. Ay, voy a descargar mi conciencia. Estás yendo en contra de la palabra de Dios haciendo eso. Porque tu corazón está en otro lado. Tus labios están, tus manos están haciendo una cosa que tu corazón no quiere. Pero busca en primer el reino. Ahí sí vas a entender por qué das tu diezmo. Ahí sí vas a entender por qué eres generoso con otras personas. Ahí sí vas a entender por qué envías misioneros. Ahí sí vas a entender. Ahí tú vas a decir así: es el primer pastor que dice que no necesita de dinero. Es que es verdad. Si tu corazón no está en buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, alinea tu corazón a eso. Porque si no estás haciendo solo para, ay, ¿sabes qué? Voy a devolver un poquito a Dios porque no he buscado tanto, no he hecho eso. Y quieres descargar el dinero, ¿no? Estás comprando a Dios, básicamente.
o tratando de ganar beneficios con Dios simplemente por dar. Para. Tú no eres diferente que nadie que cree en la teología de la prosperidad cuando tú haces eso. Porque tú usas a Dios simplemente como una grada, no buscas a Dios en primer lugar. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y si tú no tenías esa motivación de buscar el reino de Dios hasta hoy, en primer lugar, aquí ahora es la oportunidad que tú digas: Dios, yo me arrepiento de eso y yo voy a buscar el reino de Dios en primer lugar. Yo voy a buscar el reino de Dios en primer lugar. Todo lo que yo haga, yo voy a buscar el reino de Dios en primer lugar. Todo lo que yo haga, el reino de Dios es primero. La motivación es el reino de Dios. ¿Por qué soy gerente de la empresa que soy? Porque yo voy a buscar el reino de Dios y aquí va a ser manifiesto el reino de Dios, no importa cómo. Porque yo estoy en la posición política que Dios me dio. Porque yo estoy en mi universidad. Porque estoy haciendo ese curso. Porque Dios te está usando en ese curso, en esa plataforma, para que el reino de Dios sea manifiesto a través de tu vida, para que tú seas un fluir del canal de Dios y del reino de Dios. Por eso todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si tú trabajas por un sueldo, tu Dios es mamón. Tú trabajas por propósito. Tú buscas el reino de Dios en primer lugar por un propósito. El propósito de un discípulo es ser consumido por el propósito de Jesús, que es la manifestación del reino. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y no hay ningún lugar difícil para la manifestación del reino de Dios. Todos los lugares cuando el reino de Dios se manifiesta, algo se rompe. Todos los lugares. No hay lugar difícil para la manifestación del reino de Dios. Ay, pastor, es que no conoces mi jefe, no conoces mi trabajo, no conoces de dónde estoy. Yo no conozco, pero conozco el Dios que tiene. Yo conozco la autoridad de Jesús que tú cargas en ti, que rompe el yugo por la unción. Si tú eres ungido, no hay lugar que te va a detener. Entonces, si tú ves dificultades, porque te falta orar, te falta arrodillar en tu cuarto y decir: Dios, derrama tu unción sobre mí, porque yo necesito tu unción para romper el yugo que está aquí. Eso aquí no está normal, está más difícil de lo que yo pensaba. Ok, Dios, yo necesito unción. Yo voy a orar, voy a buscar de tu presencia y no voy a desistir en el primer momento. Yo voy a buscar, porque si yo oro, la unción despedaza el yugo. Yo voy a buscar la unción de Dios. Ya cambié la predica todita. Pero la cosa es, no hay lugar tan difícil que la unción de Dios no pueda irromper y romper toda la maldición de ese lugar. ¿Tú crees en eso conmigo? Entonces te arrepientes hoy. Segundo, ¿cómo expandimos el reino? Manifestando las señales del reino. 3 textos rápidos. Lucas 11:20 dice así: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios yo expulso demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. El contexto aquí es que Jesús habla de que la gente decía: Jesús, tú expulsas demonios por Belcebú. Tú no expulsas por el dedo de Dios. Jesús dice: si yo expulso por Belcebú, ¿por quién expulsaban sus padres? Ya comienza aquí de una. No respeto tu opinión. De una. Ahora, si yo expulso por Belcebú, no funciona, porque el reino dividido no prospera. Ese es el contexto de lo que está sucediendo acá. Por eso Jesús dice: necesita uno más grande para llegar y expulsar el que estaba ahí. El reino de Dios ahora, como más grande, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, llega y expulsa a un demonio y toma espacio, ocupa el espacio, ocupó. Y Jesús dice: si yo expulso por el dedo de Dios, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús está diciendo lo siguiente: cuando yo manifiesto una señal del reino, sea por expulsión de demonios, o cuando Jesús, ya el siguiente vamos a leer,
sea por una sanidad, sea por una restauración familiar, sea, no sé, por una sanidad interior, sea, no sé, por cualquier cosa, una restauración cualquiera que necesites. Cuando Dios se manifiesta, cuando la señal del reino se manifiesta, es el propio reino ganando territorio. Mateo 10, 7, 8 dice que Jesús dice, le envía a sus discípulos. No voy a leer porque la hora ya está avanzando, pero Jesús dice a sus discípulos: vayan a las ciudades. Mateo capítulo 10 versículo 7. Puedes anotar eso y si quieres abrir y acompañar conmigo. Vayan a las ciudades, entren en las ciudades y anuncien: el reino de Dios se ha acercado. Versículo 8: sanad a los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad los muertos. Jesús está diciendo: yo anuncio con mi prédica, con mis palabras, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la prueba de que el reino de Dios se ha acercado? Sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpien los leprosos. Porque Jesús está diciendo: la señal del reino, de que el reino se está manifestando de verdad, es que yo estoy arreglando y devolviendo todo a su forma original. ¿Cuál es la forma original? El jardín del Edén. Entonces la señal de manifestación del reino de Dios es: yo impongo las manos a un enfermo, él es sano, el reino se manifestó. Yo no solo predico, yo manifiesto. El reino de Dios se expande. Un demonio es expulsado, el reino de Dios se manifiesta. Una restauración familiar, parejas que estaban peleadas vuelven a pensar por el reino y se regresan juntos. Eso es manifestación del reino. ¿Por qué? Porque el reino dividido no prospera. La manifestación de las señales es importante. Manifestar las señales del reino es importante. Hechos capítulo 1, Jesús va a hablar también. Eso aquí es lo más chévere, porque los discípulos dicen: Jesús, será en ese tiempo que tú restaurarás a Israel. Y cuando ellos se refieren a Israel, están refiriéndose al reino de Israel, que había toda la monarquía de Israel, todo eso. Es en ese tiempo que tú vas a restaurar a Israel. Están refiriéndose al reino. Jesús dijo: ustedes no tienen que pensar en esas cosas. No tienen que pensar en cuál tiempo va a ser la plenitud del reino de Dios en la tierra. Pero lo que ustedes tienen que pensar es ser testigos. Y por eso van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba diciendo: por más que ustedes ya sepan cuál es la línea de llegada, yo no les voy a dar el proceso. Porque el proceso de manifestación del reino es que ustedes sean revestidos de poder. Y ustedes ahora, llenos de poder, sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Jesús está diciendo: yo sé y ustedes saben que la plenitud va a venir, pero ahora ustedes son responsables por la expansión del reino para llegar a ese objetivo. Este tipo Jesús estaba aquí manejando su empresa. Tiene una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es manifestación. La meta es el reino en la tierra. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo van a lograr? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer? Ser testigos. Jesús está diciendo: la meta está allá, la meta está ahí, y ustedes van a construir hasta que llegue a la meta. ¿Tiene sentido lo que digo? Jesús está diciendo aquí: no te preocupes cuando yo voy a regresar, solo te preocupes en expandir el reino. Maranata. Yo quiero que Jesús regrese y yo espero el regreso de Jesús. Pero ahora la tendencia de cantar Maranata todo el tiempo me lleva a ser ineficiente para el reino, porque Jesús no pidió para que yo cante Maranata. Jesús pidió para que yo expanda el reino.
Jesús pidió para que ellos sean llenos del poder para que el reino sea expandido. ¿Tiene sentido lo que digo? Ay, pero Jesús va a volver a cualquier momento. Ok, Él puede volver en un pestañear. Ok, pero ahora, antes de ese pestañear tuyo, ¿cómo expandiste el reino? Porque esa aquí es la principal pregunta que todos tenemos que responder. Si Jesús nos dio una misión, nosotros somos por esa misión. Amén. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? 3, para terminar. ¿Cómo expando el reino? Sujetar todas las cosas al gobierno de Cristo. Abre en Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Hebreos 2, 5 al 8. Así dice la palabra. ¿Por qué no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Está hablando de Jesús. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo, repite conmigo, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Voy a explicar. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mira lo que el autor de Hebreos está diciendo: que Dios le sujetó todo a Cristo. Todo está sumiso a Cristo. Todo está bajo Cristo. Pero la Biblia dice que por más que Dios haya sujetado todas las cosas a Cristo, no vemos que todo esté sujeto a Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Efesios capítulo 1. Abre conmigo, Efesios 1, 23. De hecho, podría leer desde el 15, pero no voy a leer solo el 22 para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Más bien voy a leer el 20. Dice así, Efesios 1, 20. La cual operó, está hablando de la grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Es decir, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. No hay otro nombre que va a ser más grande. Se acabó, es Cristo. Ahora, versículo 22. Y si puedes rayar eso en tu Biblia, eso aquí va a ayudarte un montón. Y Dios, que le puso Cristo a su diestra y que sujetó todas las cosas a Cristo, como está en Hebreos, aunque no vemos que las cosas están sujetas a Cristo, dice aquí, ese mismo Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la cual es su cuerpo, la plenitud. Repite conmigo: yo soy la plenitud de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. En el espíritu, todo ya está sujeto a Cristo. Pero en lo físico, nosotros no vemos todo sujeto a Cristo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque por más que Dios haya sujetado todo a Cristo, Dios sujetó todas las cosas a la iglesia, que es la plenitud de Cristo, de aquel que llena todo en todo. Eso es lo que dice Efesios. ¿Sabes por qué no vemos todas las cosas aún sujetas a Cristo? Porque la iglesia aún no se posicionó para sujetar todo a Cristo. La iglesia aún no se sujetó.
¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha tenido un discurso simplemente de salvación. Vamos a llenar la iglesia, salvación. ¿Cuántas almas para Jesús vamos a ganar? Gloria a Dios que ganemos almas. Tenemos que evangelizar, amén. Tenemos que hacer eso. Ahora, lo que Jesús está buscando no es una iglesia llena. Y qué bueno que esté llena, porque sería bueno, creo que alegra el corazón de Jesús también. Pero lo que Jesús está buscando, o lo que Dios está buscando, es una iglesia que se pare en la autoridad de aquel que llena todo en todo, para que todas las cosas que en el espíritu ya fueron sujetas a Cristo, en lo físico sean vistas como sujetas a Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso la iglesia es la plenitud de aquel que llena todo en todo. Por eso Jesús, Dios dijo: yo voy a someter todas las cosas a la iglesia. La Biblia dice que el gobierno no está sobre la cabeza, el gobierno está sobre los hombros de Cristo. Hombros no es parte de la cabeza, es parte del cuerpo. Si hombros es parte del cuerpo, es decir que el gobierno está sobre la iglesia, aquella que tiene todo sumiso bajo ella. Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. Si Dios sujetó todas las cosas a Cristo, pero aún no vemos de esa forma, y la iglesia es la plenitud de Cristo que tiene todas las cosas sujetas a ella, mi pregunta es: ¿por qué no tenemos todas las cosas sujetas a Cristo? Cuando yo hablo de la responsabilidad de la iglesia de someter y sujetar todas las cosas a Cristo, yo estoy literalmente hablando de que si la iglesia no se manifiesta y el reino no avanza, algún reino va a manifestarse. Algún reino se va a expandir. Es pelea de reinos. Reino de las tinieblas, reino del Hijo de su amor. Si la iglesia no se levanta a manifestar el reino, a expandir el reino, ahí tú vas a decir así: no, pero ¿por qué entrar en ese lugar si es tan sucio? Porque está sucio es que tienes que entrar. Porque está todo perdido es que tienes que entrar. El reino de las tinieblas solo ganó espacio en donde el reino de Dios no avanzó. Porque cuando el reino de Dios entra, es más poderoso que cualquier otra fuerza. Es como la levadura en la masa. Cuando el reino de Dios entra, Él entra, no pide permiso, conquista y transforma. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué hacer entonces para sujetar todas las cosas a Cristo? Fácil. Vivir como Él vivió. Jesús nunca puso su interés antes del interés del reino de Dios. 2, entrar en las esferas sociales: iglesia, familia, educación, negocios, gobierno, comunicación, artes y entretenimiento. Entra ahí. Si tú eres artista, sea un artista con el reino de Dios en mente, como motivación de todo lo que haces. Si eres un comunicador, comunica con el reino de Dios en mente. Una vez que yo entré ahí, yo soy levadura en la masa. Yo no voy solo a entrar, yo voy a entrar, y cuando yo entre, yo sé que el reino de Dios va a entrar conmigo, para que toda la estructura aquí sea sujeta a Cristo. No es solo sobre personas, es sobre estructuras también. Mi pregunta es: ¿cómo has sido de influencia en tu trabajo? ¿Cómo has sido de influencia en tu empresa, en tu universidad?
ese lugar ahí es el lugar que ya está sujeto a Cristo, pero necesita a alguien que busque el reino de Dios en primer lugar y que diga: eso aquí en el espíritu ya está, ahora a través de mí en lo físico estará. Vamos aquí. Y promover los valores del reino. Promover los valores del reino. Si como iglesia estuviéramos posicionados en cumplir la gran comisión, en lugar de buscar nuestros propios beneficios, ya estaríamos viviendo en una sociedad diferente. ¿Cuántos años de evangelio hay en Ecuador? ¿Sí saben? 100 años. En el primer siglo, con pocos cristianos, lograron ver transformación en ciudades. En el primer siglo, más bien, en ciudades gobernantes siendo impactados por la presencia de Dios. Si no me crees, lee todo Hechos y vas a ver lo que estoy diciendo. Si nosotros no estuviéramos jugando ser discípulos de Cristo, porque creo que a veces estamos jugando, ¿no? Si no estuviéramos jugando a ser discípulos de Cristo, ya tendríamos una sociedad diferente. El problema es que nos desviamos del propósito por beneficio personal. No estoy diciendo que no vas a tener beneficio personal, porque el propio Señor Jesús dice que aquel que deja padre, madre, todo por mí, en esa vida va a recibir 100 veces más. 100 veces más. Pero ahora lo que tenemos que pensar es: ¿qué diferente sería la sociedad si yo me posicionara en los valores del reino, en donde estoy para manifestar el reino? ¿Me están diciendo? ¿Me están entendiendo? No juegues con la expansión del reino. No estamos aquí para jugar. Estamos aquí para ser eficientes para el reino. Comienza en tu casa. Expande eso a tus estudios, luego a tu trabajo, luego a la sociedad. Expande eso. Yo estaba orando en la mañana y algo que me venía a la mente es: imagínate si dentro de tu casa, en lugar de buscar tu propio interés, tú buscaras el reino de Dios. Como hijo, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Porque o buscas tu propio interés o amas. Primero de Corintios capítulo 13 dice que el amor no busca su propio interés. O buscas tu propio interés o amas. Los dos no conviven. Si tú estás buscando el reino de Dios, tú no estás buscando tu interés, tú estás buscando el interés del reino. ¿Tiene sentido lo que digo? Y el interés del reino es que todas las cosas estén sujetas a Cristo en lo físico como ya está en lo espiritual. Amén. Creo que nos falta un poquito de agresividad, y yo quiero orar por esa agresividad hoy. Puedes ponerte de pie. Yo quiero orar contigo. Señor Dios, pon tu mano sobre tu corazón. Señor Dios, yo oro ahora en el nombre de Jesús para que la audacia del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Yo clamo por tu presencia, Espíritu Santo, para que seamos personas que están realmente dispuestas a manifestar tu reino. Si tú quieres hacer un voto conmigo hoy, repite conmigo mi fuerte: Señor Dios. Más fuerte: Señor Dios, yo declaro que estoy dispuesto a buscar el reino de Dios en primer lugar. Yo estoy dispuesto a manifestar el reino de Dios. Y yo voy a hacer, yo voy a hacer con que todas las cosas sean sujetas a Cristo, como es tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso
al Señor Dios.